Los Congresos Pedagógicos 1821. Con la independencia se da un nuevo interés al ámbito educativo. Marca el inicio de la imaginar a la nación y dar paso a la construcción. Con el término de la independencia, México fue gobernado por Agustín de Iturbide, lo cual intenta tomar la importancia a la educación. Sin embargo, este no tiene los suficientes recursos para apoyar al proyecto. Esta situación hace que instituciones alternas apoyen la iniciativa. En esta época se promovía ideas de ilustración, que eran ideas novedosas. Esto ayudó a que se tomara conciencia en la educación, sobre todo que sea pública. Con esto se crean los congresos pedagógicos, lo cual hablaré de uno en especial, iniciado en 1823, llamado Reglamento General de Institución Pública. Este hizo que el país tenga una mejora en la parte educativa, donde podemos mencionar que la educación se hizo pública y gratuita, que todo ciudadano tiene derecho a una educación y se suprimen los gremios de maestros. El sistema lancasteriano. En 1822 se fundó una asociación con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres. Estas escuelas fueron fundadas durante el imperio de Agustín de Iturbide. Una de las características es que se utilizaba una nueva técnica pedagógica por la cual los alumnos más avanzados les enseñaban a sus compañeros. También se decía que un solo maestro podía enseñar de 200 hasta 10,000 alumnos, con los que bajaba el costo de la educación. Las asignaturas que se impartían eran la escritura, la lectura, la aritmética y la doctrina cristiana. En las paredes había un Santo Cristo de madera y alrededor del cuarto se suspendían grandes carteles para la enseñanza de la lectura y la aritmética. También se decía que todas las mañanas, antes de entrar a la escuela, el niño tenía que formar una línea con sus demás compañeros para la inspección de su cara, de sus manos y uñas, de su ropa limpia, de sus zapatos limpios y que sus pies no tuvieran lodo. Y el horario de la mayor parte de las escuelas era de 8 de la mañana a 12 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, que en total sumaban 7 horas de clase. Primeros intentos para la organización del sistema educativo nacional. Fue en el año de 1883. A principios del siglo XIX, las ideas de la Ilustración, que tomaban en cuenta muchas de las premisas educativas de Rousseau, que proponía una formación basada en la naturaleza humana y la libertad de aprendizaje, influyeron en la forma de conceptuar la educación en México. Los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y los insurgentes mexicanos coincidían en la necesidad de formar un sistema educativo que tuviera un carácter menos religioso y que fuera más incluyente. Habla de la formación basada en la naturaleza humana y la libertad de aprendizaje, en formar un sistema educativo que tuviera un carácter menos religioso y que fuera más incluyente, así como habla de las leyes liberales que van a sentar las bases de tal educación, que sea libre, secular y de competencia del Estado. Nuevos proyectos educativos, otras instituciones y procesos. En el año de 1905. La Revolución Mexicana había heredado del porfiriato a un número extremadamente alto de analfabetas, resultado de las políticas educativas del gobierno de Díaz y de sus antecesores con respecto a la instrucción de la política. Los gobiernos de la Revolución se encargaron de llevar a cabo campañas para educar a obreros y campesinos como un medio para transformar la estructura social del país, promover el desarrollo nacional y formar una clase trabajadora que sirviera de sostén al proyecto modernizador mexicano. Todo lo cual tomó años y un gran esfuerzo para ser hecho realidad, pero al final se logró. Igual la refundación de la Universidad Nacional, la creación de la SEP, la Casa del Pueblo, las escuelas rurales mexicanas, la creación de las normales rurales, las misiones culturales, la educación socialista, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones y procesos.
La refundación universitaria nacional. Se fundó en 1910 durante el Porfiriato. Era considerada la máxima casa de estudios, la cual era anhelada por estudiantes capitalistas y de provincia. En 1929 obtuvo su autonomía universitaria gracias a Emilio Portes Gil. La Revolución Mexicana, 1910-1920. La revolución hizo enfrentarse a la reforma del gobierno del dictador Porfirio Díaz. De ahí que el pueblo se levantara en armas y se vendría la revolución, a través de las cuales se obtendría una mejor calidad de vida y una verdadera justicia social. En esto también entra la reforma educativa, la cual deberá estar al servicio de las mayorías y luchar con el estancamiento político y económico. Debe despertar la conciencia de los hombres para liberarlos. Al principio, la escuela era para los más privilegiados, en las grandes ciudades. Es por eso que se inició la escuela popular, la cual debía llegar hasta los rincones más pobres de nuestro país. Esto vendría a realizar una verdadera unidad social. Se inicia una escuela popular, se dice así porque es para el pueblo, ese pueblo marginado durante el periodo porfirista, reduciendo a los trabajadores a la peor miseria, haciéndolos trabajar duras jornadas por un sueldo de 75 centavos. Y aún así les quitaban parte de su sueldo para fiestas y eventos especiales, reduciendo su alimentación a solo frijol y maíz. Para llegar la educación a todos los rincones del país, se crearon las escuelas rudimentarias. Para estas, la finalidad es la enseñanza para hablar, leer y escribir castellano, y ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. Este tipo de escuelas puede ser considerada como el primer método para la alfabetización de todo el país y para mejorar la calidad de vida individual. Pero en esta etapa no era obligatoria y se impartiría a quienes asistan sin distinción de edad ni de sexo. Nuevos proyectos educativos. La Escuela Rural Mexicana, 1917. Se desarrolló como resultado de la Revolución Mexicana. Se propuso con el objetivo de impartir la educación en los sectores rurales del país, buscando enseñar a los indígenas a hablar, leer y escribir en castellano, para que se integraran y poder así crear un Estado nacional. Su principal impulsor fue el profesor Rafael Ramírez. Para él, la escuela rural no solo debía servir para que los niños de la comunidad aprendieran lo que es necesario, sino que debía funcionar como una verdadera casa del pueblo, donde también jóvenes y adultos asistieran con el fin de aprender cosas útiles para lo largo de su vida. Esta contaba con teatro al aire libre, talleres de alfarería, carpintería, herrería, hojalatería, cestería y tejido de zarapes o telas. Impulsó campañas de limpieza e higiene, de vacunación, construcción de calles y caminos, preparación de alimentos, cría de animales, introducción de nuevos cultivos y mejoramiento de los propios, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos los campesinos. La segunda mitad del siglo XX, reformas educativas. El desarrollo del sistema educativo nacional puede periodizarse en tres grandes etapas: un periodo de institucionalización de 1920 a 1940, un periodo de crecimiento acelerado y diferenciación del sistema de 1940 a 1980 y un periodo reciente de estancamiento de la década de los 80. La primera de estas etapas se caracterizó por la creación de un sistema de educación básico de carácter único, nacional, centralizado y homogéneo. Sus dos principales tareas fueron abatir a los altos índices de analfabetismo, llevando a la escuela a sectores mayoritarios del país, identificar a los diferentes grupos, clases, etnias, comunidades, etc., con el naciente Estado postrevolucionario, es decir, integrar a la nación mediante la promoción de una cultura nacional única para todos los mexicanos, el lenguaje, símbolos, etc. El sistema educativo nacional llegó a un momento de agotamiento en algunos de sus patrones de desarrollo. El acelerado ritmo de crecimiento de la matrícula en todos los niveles disminuyó o se estancó. El financiamiento descendió en los niveles de 1979. La calidad del servicio, sobre todo en la educación básica, se puso en tela de juicio. La reforma al artículo 3.
En diciembre de 1992 se reformó de nueva cuenta el artículo 3 constitucional, en algunos puntos centrales que se refieren al debate político educativo en México. En relación a lo anterior, se establecen los siguientes puntos. Se introduce el concepto de derecho a la educación. Se explicita la obligación del Estado de impartir educación preescolar, primaria y secundaria. La creación de la SEP. En 1919, la educación pública resentía una falta de organización. Era necesario crear una acción a nivel nacional para que se pudiera cumplir la democratización de la administración educativa. Y fue para 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, a través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se crea la Secretaría de Educación Pública, que fue asumida por el licenciado José Vasconcelos Calderón, con el propósito de resolver los problemas educacionales del país, salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. Una de las funciones de la SEP podemos mencionar la organización, vigilancia y desarrollo en las escuelas oficiales incorporadas por la SEP, la enseñanza en preescolar, primaria, secundaria y normal urbana, semiurbana y rural. Podemos concluir que José Vasconcelos sentó las bases de lo que hoy conocemos como la SEP, y todas las acciones que fueron llevadas a cabo durante este proceso fue para cubrir las necesidades educativas en México, y que hasta ahora se ha beneficiado gran parte de la población, aunque no todos. Nuevos proyectos educativos. La creación de las normales rurales. Las escuelas normales rurales fueron planteadas como escuelas rurales regionales o centrales agrícolas, porque formaban parte del principal proyecto de la reforma educativa propiciado por los gobiernos posrevolucionarios en México. Desde su primera instalación en 1922, las escuelas normales rurales no fueron ajenas a las condiciones sociales y económicas, particularmente de cada lugar, y por ello los planes de programa de estudio fueron adecuados a la realidad, asumiendo un papel de compromiso. Así, estas escuelas también se caracterizan por formar maestros rurales con vocación a un maestro rural, entre otras cosas, un agricultor, un médico y un amigo del pueblo. Las misiones culturales. Fundada en 1923 como un programa de estudios para adultos del medio rural por José Vasconcelos, quien fue un abogado, político, escritor, educador y filósofo mexicano. Tenía un lema: llevar las culturas y el progreso a las comunidades, y su objetivo fue la capacitación de maestros rurales. Nuevos proyectos educativos. La Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo es una obra original de la pedagogía mexicana creada en 1923. Las 5 finalidades por la cual se constituyó la Casa del Pueblo fueron: número 1, sociales. Construir la escuela para la comunidad y la comunidad para la escuela. Debe ser el resultado de la incorporación de todos los vecinos del lugar, niños, niñas y hombres o mujeres adultos. Es el centro donde se imparten enseñanzas, pero además congrega a todos los individuos sin distinción. Establece vínculos de solidaridad y fraternidad, y sus actividades tendrán siempre presente los intereses de colectividad. Número 2. Económicas. Acrecienta con menor esfuerzo la producción, cultiva hábitos de asociación y cooperación y promueve el bienestar de los asociados. Número 3.
morales. Forma hombres libres, de iniciativa, prácticos con una mirada de futuro y con un sentimiento de responsabilidad para obtener el dominio de sí mismos. Se afirmará el amor a la patria y sus instituciones. Número 4. Intelectuales. Proporciona los conocimientos generales de acuerdo con los grados de enseñanza, la cual prepara a los niños para la vida de manera integral y armónica. Y número 5. Físicas y estéticas. Desarrolla hábitos de higiene para formar hombres fuertes y vigorosos físicamente. Las prácticas que se desarrollaron estuvieron en consonancia con la religión donde estaba ubicada la escuela. Número 1. Las agrícolas, realizándose en el jardín público, el campo de cultivo, el huerto o el jardín de la casa del pueblo. Número 2. Las pequeñas industrias agrícolas. Número 3. Industrias y oficios locales. Y número 4. Actividades domésticas para niños. Existían 3 categorías de casa del pueblo. Número 1. La rudimentaria, cuyo programa se desarrollarían en 2 años. Número 2. La elemental, comprendía la anterior y 2 años más de educación. Y número 3. La consolidada, de 6 grados. Nuevos proyectos educativos en el Instituto Politécnico Nacional, que fue en el año de 1929. La crisis mundial del capitalismo obliga a romper con las formas de la democracia burguesa en Alemania e Italia. El fascismo se instala con su política de terror y violencia sobre los trabajadores y amenaza con extenderse por toda Europa. La oligarquía monopolista propaga por el mundo de la ideología belicista, anticomunista, racista y antidemocrática de los sectores más reaccionarios a la gran burguesía. La crisis mundial del capitalismo afectó en mayor proporción a los países dependientes y coloniales. Nuevos proyectos educativos, la educación socialista, 1934. Lázaro Cárdenas se propuso disminuir los desequilibrios y las distancias entre los diversos sectores sociales a través de nuevas y mejores instituciones, entre las que destaca la educación socialista. Confiaba en que la escuela socialista sería un instrumento de reforma social que iría más allá del cambio pedagógico y académico, que favorecería una gran reestructuración económica, social e ideológica del pueblo mexicano, como consecuencia de la capacitación intelectual, técnica práctica y moral de los niños y trabajadores. La educación socialista preparará al niño para que sepa cumplir, cuando hombre, con sus deberes de solidaridad. Hará hombres más fuertes, más conscientes de sus responsabilidades y más dotados para actuar dentro de una organización social justa y un medio económico de acelerada evolución. Habría de incluir desde la analfabetización y la castellanización hasta la enseñanza de modernas formas de organizaciones productivas cooperativas, pasando por el aprendizaje de nuevas técnicas de trabajo agrícola que permitieran a los campesinos y a sus hijos a organizarse mejor y optimizar sus actividades productivas. El gobierno de Manuel Ávila Camacho, 1940. El gobierno de Manuel Ávila Camacho inicia en 1940 un ambiente de sospecha de que su triunfo electoral no es legítimo, ya que él fue un buen candidato para mejorar el país y tenía una gran cantidad de personas que lo apoyaban. Sus contrincantes buscaban la manera de que Manuel Ávila no ganara en las elecciones. Estando en la presidencia, el gobierno de Manuel Ávila tenía como estrategia la unidad nacional y la conciliación rectificadora para que no haya una parte de la sociedad descontenta de sus decisiones. Y lo logró, ya que durante su gobierno organizó campañas de alfabetización, logrando que un gran porcentaje de la población pudiera leer y escribir. De igual manera, dialogó con varios expresidentes del país para tener un ejemplo y poder ver las cosas desde los puntos de vista, ya que no todos piensan igual.
y tampoco ven las cosas de igual manera. Esto fue algo positivo para él, la sociedad y su gobierno. Y así fue como se dio la unidad nacional, ya que tuvo el apoyo de diversas organizaciones. Podemos mencionar que para su gobierno de Manuel Ávila se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Le dio prioridad a la educación. Creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital Infantil de México. Construyó más vías férreas en varias partes del país, y así podemos mencionar muchísimos más. Concluimos, el presidente Manuel Ávila Camacho, durante su gobierno, se encontró en una época muy difícil y conflictiva. Sin embargo, eso no lo detuvo para realizar sus proyectos que creó como presidente, mejorando al país. El proyecto educativo de la Unidad Nacional de 1940 a 1958. El proyecto Unidad Nacional que se localiza en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, que durante este hecho en un contexto internacional se vivía el fin de la Segunda Guerra Mundial y la innovación de un orden en todo el mundo. Este proyecto debía apoyar urgentemente el desarrollo educativo que buscaba superar las confrontaciones provocadas por la vivida educación socialista. Las propuestas de cada programa de los presidentes que entran dentro de este periodo son de gran relevancia. El periodo de Manuel Ávila Camacho, que abarcó de los años 1940 a 1946, con respecto a la educación se declara a favor de terminar el conflicto con la Iglesia. Cabe destacar la labor de su secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, quien fue el encargado de elaborar un nuevo texto para el artículo 3 constitucional, del cual elimina el término socialista e incorpora principios de educación humanista, integral, laica, nacional y democrática, que debía colaborar a desaparecer discriminaciones y privilegios. Además que se orientaba al respeto de la dignidad humana, integración familiar, independencia política y solidaridad internacional. De igual forma, retomó e impulsó una campaña alfabetizadora. Se crearon nuevas instituciones a base de las demandas de la población. Surgieron varias comisiones para renovar los planes de estudio. Se promovió la enseñanza técnica, se impulsó la tarea editorial, mantuvo restringida la participación de grupos religiosos y ministros de culto dentro de la educación y un régimen de excepción para la enseñanza privada. El sexenio posterior es el de Miguel Alemán Valdés, que va de 1946 a 1952. Se crea en la ciudad universitaria el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Normal de Maestros y la Naval de Veracruz y la Aviación Militar de Zapopan. Desarrollan programas de vivienda popular, apoya el sector turístico, promoviendo principalmente a Acapulco, y otorgó por primera vez el voto a las mujeres en elecciones municipales. Su secretario de gobierno fue Manuel Gual Vidal, quien se encargó de promover la escuela rural con el objetivo de instruir al campesino, mejorarle sus condiciones higiénicas y económicas y crear un espíritu cívico que lograra que estas personas se sintieran parte de la nación. Además, continuó con las orientaciones de Bodet, pero con matices un poco distintas, ya que le dio introducción a la pedagogía social y a la escuela unificada de Paul Nator y a la escuela activa, que dice que el maestro y el alumno tienen la misma participación para lograr en el aula un trabajo creativo y productivo, por lo que requirió aumentar el número de profesores capacitados y construir más escuelas para lograr la alfabetización. Dentro de este proyecto, el último gobierno es el de Adolfo Ruiz Cortines, que se establece en los años de 1952 a 1958. Durante su periodo aceleró el reparto agrario, hizo fuertes inversiones en carreteras y vías ferroviarias, tomó como estímulo al pueblo y como inspiración a la patria, por lo que su objetivo esencial fue servir a México y unir a los mexicanos. Como secretario de gobierno colocó a José Ángel Ceniceros, quien adhirió a la ideología nacionalista del presidente el término la Escuela de la Mexicanidad. El milagro mexicano. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el milagro mexicano. Esta etapa se caracterizó
por ser un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. El desarrollo estabilizador o bien milagro mexicano fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 hasta 1970 aproximadamente. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. El periodo de este desarrollo estabilizador se manejó en los modelos de la economía nacional que abarcan los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. La Convención planteó una propuesta, un Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, cuyo propósito era garantizar a un plazo de 11 años la enseñanza elemental a todos los niños entre 6 y 14 años que tuvieran posibilidad efectiva de asistir a la escuela y no recibieran por falta de aulas, de grados escolares y de maestros o por cualquier otra razón de orden escolar. Este plan de 11 años representó el primer intento en México por planificar la educación a largo plazo. Sin embargo, el plan de 11 años fue aprobado el 1 de diciembre de 1959. Esto se dio durante el mandato de Adolfo López Mateos. Segunda mitad del siglo XX. Movimientos sociales. El movimiento estudiantil es uno de los acontecimientos sociales más significativos de la historia contemporánea de México. Un grupo de estudiantes de la UNAM se organiza para protestar en contra de la mala calidad de la educación, acompañados de profesores, intelectuales, obreros, profesionistas y algunas amas de casa que integraban el movimiento. En la tarde del 2 de octubre de 1968, el movimiento realizó una reunión en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Es una plaza ubicada en el centro de la Ciudad de México. Su nombre proviene de que los conjuntos arquitectónicos ubicados a su alrededor provienen de 3 etapas históricas diferentes: la cultura de Tenochtitlan, cultura española y la cultura del México moderno. Miles de personas se dieron cuenta que el lugar estaba vigilado por el ejército. El grupo de vigilancia que destaca entre los hechos es el llamado Batallón Olimpia, cuyos miembros se fueron infiltrando en la manifestación. El evento estaba por finalizar, cuando un helicóptero sobrevoló el área y dispararon bengalas, que fue una señal para los francotiradores del Batallón Olimpia. Dispararon contra manifestantes y militares, para hacer creer a estos últimos que habían sido agredidos por los estudiantes, con el objetivo de que reaccionaran respondiendo a la agresión, lo cual ocurrió. Los militares dispararon no contra los agresores, sino contra los manifestantes. No existe un registro exacto del número de fallecidos. Cada año, al grito de 2 de octubre, no se olvida. Miles de estudiantes y población civil en general recuerdan el acontecimiento como un reclamo de justicia, de la que pasó a formar parte de la historia oscura de la nación mexicana. La segunda mitad del siglo XX, crisis económica. Es a mediados de la década de los 70 cuando México experimenta una crisis provocada por el deterioro del modelo de situación de importaciones, que llegó a ser limitado para responder a las circunstancias económicas internacionales. El presidente Luis Echeverría aplicó reformas para afrontar los estragos de la crisis. Con ellas se pretendió la disminución del endeudamiento externo y la promoción de las exportaciones, principalmente manufactureras. Pero eso no es lo peor, porque no radicaba en el alza de los precios, sino en el creciente número de desempleados de la crisis que la crisis traía consigo, pues estos aumentaron el índice de subempleo, que alcanzaría sus niveles más altos de la crisis de 1982.